Vamos a continuar. A ver. Ahí está. Bien. Vamos a detener un momentito. Ahora sí estamos compartiendo. Perfecto. Estamos definiendo lo que estudia la economía y empezamos a hablar de los incentivos. La palabra incentivo es una palabra propia de esta ciencia y tiene que ver con el objetivo o la finalidad por lo que nosotros tomamos determinada conducta. Una forma de influir en una conducta es la sanción. ¿A través de qué? A través, por ejemplo, de una multa, de sancionar una conducta que nos parece negativa y buscar que las personas de esta manera no lleven a cabo eh, determinada conducta. Vamos a ver, porque hay gente en sala de espera, me dicen. A ver. Voy a dejar de compartir un minuto para poder ver la gente de la sala de espera. Ahí está. Otra forma de influir en una conducta que no es la sanción es el incentivo. El incentivo es influir a través de algo que resulta valioso para la persona. Por ejemplo, si ustedes deciden estudiar ingeniería y el incentivo que ustedes van a tener este tiempo que están utilizando en esta materia, ¿cuál es su pretensión? Su pretensión va a ser eh, rendir economía bien y poder continuar cursando la carrera para recibirse de ingenieros. ¿Por qué quieren recibirse de ingenieros? Porque pretenden buscar un nicho laboral que sea mucho mejor que el que tienen actualmente. Por ejemplo, uno va a trabajar en determinado tema porque busca determinado salario. Un emprendedor va a querer llevar a determinado lugar, a emplazar en determinado lugar su fábrica porque tiene como un incentivo que le cobren menos impuestos, etc. Sus costos van a ser menores, entonces su incentivo va a ser poder ganar más. La asignación de la riqueza, entonces, es uno de los problemas de la economía. Es central. La economía existe para asignar riqueza. ¿Y cómo se asigna riqueza? La asignación del recurso es una forma de asignar riqueza. Por ejemplo, quien tiene la tierra puede sembrar el campo y puede generar alimentos, ¿bien? O puede generar una explotación forestal, o puede generar una explotación minera. Pero usted necesita asignar ese recurso ¿para qué? Para que así se va asignando la riqueza. A través, por supuesto, del trabajo del hombre. Basado en que en el principio de escasez, si los recursos son limitados, pero las necesidades son ilimitadas, tenemos que asignarlos. De manera que lo ideal sería que lo que hablamos nosotros de equidad, del principio de equidad. El principio de equidad viene del viejo derecho romano
que en latín significa dar a cada quien lo suyo. Es decir, es repartir los recursos de manera que cada cual se sienta bien con lo que le toca. Que no le toca a todo el mundo igual. No confundamos igualdad con equidad, porque incluso la igualdad está teñida de la equidad. ¿Quiénes son iguales? Igualdad entre los iguales, decimos desde el punto de vista del derecho. Quiere decir, ustedes que son estudiantes de la materia economía son iguales entre sí, todos son estudiantes y por ende, para poder calificarlos, yo tengo que tratarlos de la misma manera, de la manera equitativa, y todos tienen que tener la oportunidad de rendir los parciales y de aprobar la materia. ¿Por qué? Porque son iguales, están en la misma condición de estudiantes. Pero no están en la misma condición mía, yo soy docente. Y por ende estoy en la misma condición que mis pares. Y ustedes podrán evaluar mi actividad docente, podrán decir si les gustó, si no les gustó, si aprendieron mucho o poco, podrán participar y evaluarme en la medida en que ustedes pueden hacerlo, pero en la situación entre ustedes y nosotros los docentes es distinto, porque ustedes son estudiantes, nosotros somos docentes. Bien. A eso refiere, y a eso refiere la equidad. Lo que ustedes necesitan, al estar en una situación determinada, es distinto de lo que necesita otra gente en otra situación. Le hace, por ejemplo, aquellas personas que están en situación de indigencia, sus necesidades son diferentes a las personas que tienen posibilidades laborales. Lo que necesitan son otras cosas. Lo importante es que cada uno tenga lo que necesita para ir transitando su camino. Entonces, el principio de escasez es el principio base sobre el cual toda la ciencia económica toma forma, basado, como ya dijimos, en las limitaciones que tienen nuestros recursos. ¿Qué tipo de limitaciones? Hay limitaciones físicas, limitaciones de medios y limitaciones de tiempo. Limitaciones físicas cuando son imposibles que nosotros podamos acceder físicamente, porque podemos físicamente acceder a la tierra, podemos físicamente acceder al agua, bien, o también puede ser que, también puede ocurrir que no tengamos los medios, a lo mejor tenemos la tierra, pero no tenemos los medios para poder hacer una explotación minera en la tierra que tiene minerales. Sí, habrá que ver. O de tiempo. Nuestro tiempo también es limitado y nuestro tiempo también es un recurso. Los recursos son escasos cuando las cantidades que se disponen no son suficientes para satisfacer todas las necesidades productivas. Nunca quedan todos satisfechos. Por eso es la importancia de la asignación. Al existir esta limitación, los individuos toman decisiones de acuerdo con estas restricciones. Tanto el individuo como los grupos de individuos, que podemos decir la sociedad. Vamos a analizar a lo largo de la materia lo que llamamos las grandes preguntas de la economía. ¿El qué? La primera pregunta de la economía es el qué. Hay que elegir entre alternativas. ¿Qué vamos a elegir? El cómo. Si vamos a elegir, el qué tiene mucho que ver con la demanda. ¿Qué vamos a elegir? Tiene que ver con lo que nosotros queremos. ¿Qué vamos a elegir? El cómo, a través de la ciencia económica, vamos a ver cómo podemos llevar adelante la producción, a ver si eso realmente es posible de hacer. ¿Y el para qué? Para satisfacer una necesidad, que es de la sociedad, el bien de la sociedad. Ningún emprendedor va a hacer un emprendimiento que no tenga como razón final satisfacer una necesidad. Siempre la idea de la equidad y la idea de la distribución de la riqueza tiene que ver con el bien común, con el bien de todos. La otra pregunta de la economía es el cuánto. La decisión de hacer un poco más o menos de una actividad también es una decisión que llamamos marginal o decisión al margen. En economía vamos a escuchar hablar mucho de lo marginal, y lo marginal
es lo que estamos dispuestos a hacer por una unidad más. Lo vamos a ver cuando veamos utilidad marginal, costo marginal, producto marginal. ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer para una unidad más? ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer de esta actividad para obtener una unidad más de ese producto que va a satisfacer mi necesidad? También tendrá que ver con cuánto de mi necesidad queda por satisfacer, porque yo no tengo una única necesidad, sino un combo de necesidades, una canasta de necesidades. Debemos alimentarnos, debemos vestirnos, y también tenemos necesidades espirituales, personales, religiosas, de todo tipo. Entonces, en una cantidad de necesidades tenemos que ver cómo distribuimos nuestros recursos. Las personas aprovechan las oportunidades que se les brinda para mejorar. Claro, porque la mejora es un incentivo. Siempre tienen que tener en cuenta que tenemos un incentivo. ¿Por qué vamos a hacer algo para mejorar? No vamos a hacer cosas para empeorar. Los individuos reaccionan ante los incentivos cuando cambian su comportamiento, cuando esperan la recompensa. Si no hay un incentivo, no hay cambio de comportamiento en el individuo. Y esto, a veces nosotros creemos que a través de las sanciones se logra más. Y yo les digo, a través de las sanciones no cambiamos conductas tan fácilmente. Porque no es a través del miedo. Primero porque la sanción puede existir, pero hay que ver la probabilidad de que me sancionen. Por ejemplo, si fuera la existencia de la sanción simplemente, sabemos que matar es malo, entonces sabemos que no matar es un principio bíblico. Deberíamos pensar, si además sabemos que la ley castiga al que mata, con prisión, 20 años de prisión, digamos, bueno, podríamos pensar que nadie saldría a matar. Sin embargo, todavía existen homicidios. Entonces, ¿qué es lo que nos está fallando en eso? Y necesitamos, la conducta no es por el temor a la sanción. Muchas veces la probabilidad de que nos sancionen no es tal. Por ejemplo, evasión de impuestos. Mucha gente no paga los impuestos. Después va y hace un plan de pago y soluciona todo. Entonces, mientras tanto, va manejando la situación porque sabe que no es una cuestión que le va a generar el día de mañana un problema. Ahora han puesto multas por no usar el barbijo, por no cumplir con las normativas del protocolo que estableció el COE. Y bueno, han empezado a aplicar las multas porque muchos no las cumplían, porque simplemente no quiere decir que la gente lo va a cumplir. Lo que hay que tratar de convencer y de buscar un incentivo para que cambie la conducta. Si yo sé que si tengo determinada conducta, cuando llegue fin de año voy a aprobar la materia de economía, tengo un incentivo para estudiar, hacer los trabajos y llegar a fin de año con una materia menos para el título de ingeniero. Es un ejemplo de eso. Siguiente. ¿Quiénes son los actores en la economía? Las familias. La familia para la economía no es el concepto de familia que nosotros estamos acostumbrados a manejar. La familia es una unidad de consumo. Por ejemplo, puede ser un matrimonio y sus hijos. Puede ser solo un individuo. O puede ser un grupo de amigos que comparten una casa y la sostienen juntos. Por ejemplo, si hablamos de una casa, una unidad de consumo, porque hablamos desde el punto de vista del consumo, ¿no? Todos somos consumidores y somos productores. Estamos en los dos lados, tenemos los dos roles. Vamos a analizar el actor como el rol del consumidor. Y la familia para nosotros es cualquier grupo humano que actúa como una unidad de consumo. El sector público es otro actor. Sector público, vamos a ver cuando veamos macroeconomía exactamente cómo está compuesto el sector público. El sector
gobierno, que es quien, por ejemplo, ahora están ocupando los cargos de presidente, gobernador, ministros, son el gobierno. ¿Qué hace el gobierno? Establece normas. Tenemos un poder legislativo, tenemos un poder ejecutivo y un poder judicial. El legislativo establece leyes generales, el poder ejecutivo las cumple y las reglamenta, establece leyes reglamentarias, y el poder judicial, bueno, actúa ante el caso concreto, juzgando. Otro gran actor son las empresas o los productores, que también pueden ser un individuo, como puede ser un grupo de individuos. Puede ser una empresa como una sociedad jurídica, que puede tener distintas formas, puede ser una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, como puede ser un unipersonal, o puede ser una asociación de empresas, como acá tenemos también asociaciones de consumidores, puede ser la Unión Industrial Argentina. ¿Bien? Son actores económicos. El sector financiero. Acá hablamos de recursos, el capital, el dinero, es uno de los recursos, y tenemos el sector financiero, que es el que lo maneja, que de alguna manera lleva toda esta cuestión de bancos, entidades financieras, bolsas, lo vamos a ver en macroeconomía. El gobierno establece las normas, el sector financiero, el sector que tiene el capital y que trabaja en estos mercados. ¿Qué mercados? El mercado bancario, el mercado de las entidades financieras que sirven, por ejemplo, para comprar divisas, ¿bien? En la bolsa de acciones de determinadas empresas. El sector externo es la relación con otras economías, es decir, nosotros podemos actuar como una economía cerrada donde nos autoabastecemos. Caso, algunas comunidades todavía existen, ¿no? que son comunidades cerradas que cultivan sus alimentos y subsisten con lo que ellas producen, sin tener intercambio con otras comunidades. Cuando empezamos a tener intercambio con otras comunidades, comenzamos a trabajar en el sector externo. Y si nos relacionamos con economías diferentes, y ahora vamos a ver en este mundo globalizado, vamos a ver cómo los países interactúan entre sí. Y no solo como países, sino como regiones de producción. En la búsqueda de tener ventajas comparativas. Si utilizamos todo nuestro esfuerzo físico, nuestros recursos, en hacer aquello en lo que somos más eficientes, vamos a ser más eficientes en nuestras ganancias y vamos a permitir que otro también lo sea. Vamos a ver el sector externo y analizar lo que son las ventajas comparativas. ¿Qué entendemos por actividad económica? La actividad económica es el conjunto de decisiones económicas, transacciones que hacen a la vida del hombre. La actividad es dinámica, nosotros vamos decidiendo y vamos haciendo y se va cambiando. Esto es una actividad, en el tiempo transcurre, por eso es dinámica. El acto económico, yo diría que es más estático, es un hecho humano, un acto, es decir, es más que un hecho. Un hecho es algo que ocurre. Un acto es algo que, además de ocurrir, tiene un elemento de voluntad de la persona que lo hace. Entonces hay un elemento volutivo, por eso es un acto. Un acto humano que tiene una orientación de adaptar, transformar los recursos para satisfacer las necesidades. Los recursos están en su forma primaria y nosotros le agregamos valor, ya sea en forma física, lo que vamos a llamar más adelante lo que sería a nivel secundario, o también puede ser intelectual, terciario, pero vamos transformando ese recurso para satisfacer las necesidades. ¿En qué? En la producción de bienes y servicios. Vamos a ver la diferencia que hay entre bienes y servicios. Bien. Primero analicemos qué son las necesidades. Si dijimos que la economía se funda en el principio de escasez, donde los recursos son limitados y las necesidades ilimitadas, bien. ¿Qué son las necesidades? Las necesidades, ante todo, es una sensación, hay un elemento subjetivo, una sensación de carencia
o de apetencia de algo determinado. Y para ser satisfecho, debo llevar a cabo algún tipo de actividad. No viene solo, yo tengo que hacer algo. ¿Bien? Son ante todo subjetivas, porque dependen de nuestros valores, de nuestras creencias, la sociedad en la que pertenecemos, dependen del momento histórico, el lugar geográfico en el que nos encontramos, las costumbres de esta sociedad, de manera que pasan a ser subjetivas. Y son cambiantes, porque también son dinámicas, dependerá de los momentos. Son ilimitadas en número, siempre vamos a tener otra, terminamos de satisfacer una y hay otra, y hay otra. No hay un momento en el que todas nuestras necesidades están satisfechas, siempre tenemos algo más. Pero son limitadas en capacidad, porque nosotros sabemos que partimos de recursos que están limitados. Pueden complementarse. Por ejemplo, la necesidad de un determinado bien me lleva a la necesidad de otro bien. Por ejemplo, complementario podría ser, ustedes utilizan como bienes complementarios pensar en el Fernet con coca. Ustedes quienes están acostumbrados a tomar ese trago, la necesidad de satisfacer la sed, y bueno, la necesidad de satisfacer la sed, no sé si es tal, pero bueno, supongamos la necesidad de tomar un trago y piensan en dos bienes, como el Fernet y la coca, ¿bien? Que van complementarios. Pensemos en una necesidad de comer. Usted va a comer un alimento determinado y a la vez quiere satisfacer la sed. Entonces, se van complementando. O yo para comer tengo la necesidad de tener determinada vajilla. Un plato, cubiertos, porque no vivimos como en la época de las cavernas, sino que cada vez nuestra forma de relacionar hace que existan necesidades diferentes. La necesidad de comunicación. La necesidad de comunicación antes era oral, uno escribía una carta y la enviaba por correo con estampillas, no hace tantos años, ¿sí? Yo lo hacía cuando era joven, un poco más joven. Y ahora necesitamos teléfonos celulares, pero tampoco una startup que abríamos, no, o sea, no, necesitamos un teléfono celular que pueda funcionar con internet, que podamos tener WhatsApp, que podamos ver Facebook, redes sociales, y poder interactuar a otro nivel de comunicación con la nube, etc. Recurrentes, porque yo satisfago una necesidad, y pasado un tiempo vuelve la misma necesidad. Por ejemplo, vamos a hacer una necesidad básica como puede ser la sed. Yo tomo este vaso de agua, satisfago la sed por un rato. Dentro de un rato voy a volver a necesitar otro vaso de agua. Entonces son recurrentes. O pueden ser concurrentes, vienen juntas. Vienen a la vez. Pueden ser individuales, biológicas, como el alimento, la sed, bien, la salud, cuestiones relacionadas con la salud, el descanso. Pueden ser culturales, como es lo que hace a nuestro espíritu, podría ser el arte, es un aspecto cultural, el arte, nos podemos disfrutar del arte, de la música, puede que nos guste la religión, puede que nos guste la política, nos gusta encontrarnos con amigos, ahora con esta cuarentena está cada vez más difícil, pero hay pequeñas reuniones porque somos seres sociales, necesitamos esas cuestiones culturales y ya han podido vivir lo que nos representa la falta de eso desde el punto de vista humano. También pueden ser sociales, colectivas y públicas, por ejemplo. Una necesidad colectiva se puede relacionar con una costumbre que tenga la sociedad, y públicas puede ser el transporte. El transporte es de que poder transportarnos no es una necesidad individual, es también pública, por eso tenemos transportes públicos, tenemos carreteras que van a solucionar una situación colectiva, porque necesitamos ejercer el comercio, por ejemplo. Y para eso necesitamos estas herramientas, la misma comunicación,
las antenas satelitales nos van a resolver una cuestión de comunicación colectiva que nos va a permitir llevar a cabo todo el tipo de actividad que necesitamos como sociedad. Recursos. ¿Qué podemos decir de los recursos? Son todos los elementos heterogéneos que se utilizan para generar bienes. Estoy viendo si podía... No. Elementos que se utilizan para generar bienes y servicios. Estos son los recursos. Son limitados o escasos, pertenecen a lo que podemos llamar la riqueza disponible. Y son potenciales, porque mientras estén como recursos están allí, pero yo no los estoy utilizando. Por ejemplo, la tierra, por ejemplo, los árboles, por ejemplo, el viento, que puede ser un recurso energético, el agua, ¿bien? Están allí, pero son en potencia, por eso son recursos. Por ejemplo, recursos naturales de superficie, vegetales y animales. Recursos subterráneos, minerales, acuáticos, agua, peces, aéreos, energía. Recursos humanos, aquel trabajo físico o intelectual que nosotros estamos capacitados para realizar, que podrá ser de forma originaria o puede ser de acumulación. Bien, puede ser porque la naturaleza de nosotros nos lo permite, o puede ser porque hayamos estudiado, practicado y hayamos acumulado el conocimiento y la formación, la capacitación específica para realizar. Y después tenemos los recursos de tipo instrumental. Todo equipamiento, maquinaria, herramientas, infraestructura, edificios, etcétera, que nos va a permitir llevar a cabo el actividad. Cuando los utilizamos dejan de ser recursos, son factores de producción. Pregunta del examen, diferencia entre recursos y factores. ¿Qué son los bienes? Los bienes son objetos materiales aptos para satisfacer una necesidad. Son objetos materiales, son tangibles. Algo material es algo que yo puedo percibir con mis sentidos. Tenemos bienes que son libres, como el aire. A la economía en general los bienes libres no le interesan. Los bienes libres se supone que son tan abundantes que todos tenemos acceso y que no hay una necesidad por ese bien. Siempre y cuando no esté contaminado el aire, porque tenemos ciudades como Ciudad de México, que el aire está contaminado y tenemos que poner oxígenos para que podamos purificar un poco nuestros pulmones en determinados espacios. Entonces, lo del aire es un ejemplo general con la acotación siempre que no esté contaminado. Económicos. Los bienes económicos se obtienen con un esfuerzo. Hay un proceso de transformación. No es gratuito, pero nada es gratis, porque vamos a ver que todo tiene un costo. Cuando yo les pregunte cuál es el costo, no me digan no tiene costo, esto es gratis. No me digan que ustedes, por ejemplo, ahora que están escuchando esta clase desde su casa, dirán, bueno, no tiene costo porque estoy en casa, no tuve que transportarme hacia la universidad, tampoco tuve que gastar en alimentos porque estoy en casa, pero en realidad tiene un costo de lo que usted deja de hacer para hacer esto, porque tiene un incentivo que es recibirse de ingeniero. De lo contrario, podría estar viendo un partido de fútbol en lugar de estar escuchando una clase de economía. Pero si ve el partido de fútbol no se va a recibir de ingeniero. Entonces, no es tampoco gratis, hay un costo de oportunidad de lo que deja de hacer por estar en este momento acá. Y hay por ende una recompensa que va a recibir. ¿Por qué? Porque invierte en el presente para poder tener consumo futuro. Vamos a ver esa definición porque tiene que ver con el costo de oportunidad. Podemos clasificar los bienes en bienes de consumo, que son los que necesitamos para nuestras necesidades personales, por ejemplo, el alimento, el vestido, transportarnos para... Bueno, ahora no estamos yendo a la universidad, pero si tuvieran ahora utilizar la notebook para ver la clase de economía, o antes trasladarnos a la universidad, o
a la casa de alguien, son bienes, es utilizar el vehículo y demás, nuestros bienes como consumo. O podría ser como capital cuando se utiliza en un sistema productivo para agregar valor. Por ejemplo, si ustedes compran un auto y ese auto lo utilizan para ir a visitar a los amigos o para ir al supermercado y traer las compras a la casa, lo están utilizando como un bien de consumo. Pero usted a ese auto le coloca una placa de taxi y lo utiliza para transportar gente y que le paguen por su trabajo, es un bien de capital, porque la está utilizando en un servicio. Es una herramienta instrumental que a usted le va a servir para prestar el servicio de transporte y por ende es un bien de capital. Y después tenemos bienes intermedios, bienes que se van a elaborar para después elaborar otros. Por ejemplo, vamos a elaborar cueros para después elaborar zapatos. El cuero va a ser la materia prima de los zapatos, o podemos hacerlo con otro ejemplo. Elaboramos adornos, tachas, que después van a ser colocadas en las zapatillas, entonces, o los zapatos. Estamos elaborando un bien, las tachas, los detalles, que va a integrar luego otro bien. Es un bien intermedio, porque el bien final va a ser el zapato. El bien final va a ser el que quiero producir finalmente, el zapato. Hay productores de bienes intermedios que producen para que otro elabore un bien final. Veámoslo en un bien más complejo, un auto. Hay productores que elaboran ya no son de chapa, bueno, la chapa o la estructura, la carcasa del vehículo automotor. Y otros elaboran el motor. ¿Bien? Para el que elabora el motor, ese es el bien que termina elaborando, para el que hace la carcasa también. Pero no terminan siendo bienes finales. Son intermedios, porque son bienes que van luego a ensamblarse para así producir un bien final, que será el automóvil. Y según a quién pertenezcan, podrán ser privados o públicos. Para diferenciar el bien privado del bien público, tendremos que a lo mejor conocer un poquito más de macroeconomía, pero vamos definiendo. Privado, evidentemente, el dueño es una persona física o una persona jurídica determinada. Una casa es un bien privado, un auto es un bien privado, la ropa que usted utiliza es un bien privado, etc. Puede tener muchos ejemplos de bien privado. Un bien público, y un bien público es, por ejemplo, las calles. Las calles son bienes públicos. Todos pagamos los impuestos el gobierno nos utiliza para obra pública y esas obras públicas son públicas. Bien, son de toda la sociedad, son de todos. Y todos los necesitamos. Una planta de tratamiento de líquidos cloacales es un bien público. Las avenidas son bienes públicos, pero los autos que andan en esas avenidas son bienes privados. ¿Okay? Necesitamos esa estructura. Por ejemplo, el edificio de la universidad es un bien de la universidad. Podemos tomarlo a la Universidad Nacional como parte del gobierno y entonces va a ser público. Aunque no sea un bien que lo utilicen todos, como la carretera, sino que lo utilizaremos nosotros, los docentes, los estudiantes, ustedes que son la razón de ser de una universidad. Es un ejemplo, eso no le quita el carácter del público, del titular de ese bien. Un otro tipo de bien puede ser un parque, una plaza, es pública, podemos ir a utilizarla. Un parque nacional es un bien público. Sin embargo, nosotros para utilizarlo abonamos una tasa que sirve para su mantenimiento y que sirve para que sepamos cuántas personas lo están utilizando. Lo utilizamos nosotros y otros no lo pueden utilizar al mismo tiempo. Entonces, hay un uso que es excluyente de algunos. Si lo uso yo, estoy excluyendo a otro para que lo use. Por eso abonamos algo y podemos utilizar ese bien en un sentido
estricto es un bien público, sin embargo el uso puede ser excluyente de otro. Caso del agua es público. Pero si usted necesita hacer una perforación de agua y utilizar esa agua para un proceso productivo, va a pagar un canon por su uso para su proceso productivo. Eso no le quita el hecho de que el agua sea pública, pero usted justamente por eso es que lo tiene que pagar, porque está excluyendo a otro del uso de esa agua que de todo. ¿Qué diferencia hay entre un bien y un servicio? Los servicios son anterior. Los servicios son prestaciones personales, son un intangible. Yo no puedo tocarlo con los sentidos. Es un intangible y tiene un componente subjetivo muy particular, por eso decimos que es inseparable del sujeto. Por ejemplo, usted va al médico, no es lo mismo que usted le atienda a cualquier médico. Y va a hablar de su salud, de su bienestar, de su cuerpo. Usted va a buscar a algún médico que le inspire confianza, porque va a hacer algo muy especial. Entonces, el médico le va a prestar un servicio de salud, pero ese servicio de salud está muy cercano al sujeto. Yo no voy a querer, no es lo mismo cualquier sujeto. Bien. Este concepto de servicio también es variable porque tiene que ver con una evolución del distinto concepto de servicio que puede tener. Pueden nacer nuevos servicios, pero hay una cuestión que sí tenemos que tener en cuenta. El servicio empieza y termina. No como un bien tangible, material, que puede durar muchos años. El servicio dura lo que dura el servicio. Y si no, voy a tener que ir abonando en cuotas servicio, para que continúe prestando servicio. En caso del servicio, lo que prestan ustedes como ingenieros, lo que hacemos nosotros los abogados, etc. Los servicios profesionales son un buen ejemplo. El servicio de turismo, el servicio de transporte, mensajería, en el delivery. Usted tiene confianza en la persona que le encarga. El asesor financiero. Cuando se introducen al proceso productivo, los bienes y servicios se denominan insumos. Nos está terminando esta sesión, nos volvemos a conectar cuando se apague. Y la actividad productiva combina factores productivos para generar bienes y servicios destinados al consumo final, ya sea presente o futuro, o la producción de nuevos bienes y servicios. Es decir, vamos combinando los factores para llegar al consumo final. ¿Bien? Entonces, al introducirlos en un proceso productivo, los bienes y los servicios pasan a ser insumos. Entonces, cuando hablemos de empresa, vamos a ver lo que es un insumo. Ahora dejamos de compartir pantalla. Ya termina esta sesión, así que la finalizo y nos volvemos a... No, ya está terminando porque es hasta las 18 horas.